tenemos la mayor bendición de todas. Toda la bondad de Dios, todo el amor de Dios, todo el perdón de Dios, toda la libertad que Dios nos ha dado, solo nos debe conducir a una cosa. ¿Sabe a qué? A Jesús. Él es todo. Él es todo. Me alegra estar en casa. Estoy un poquito afectado de la voz, pero espero que el Señor me dé la fuerza para predicar lo que Él mismo ha puesto en mi corazón en esta noche. Me gustaría contarles un poquito de todo lo que ha sido estos últimos viajes y lo que el Señor me ha llevado a hacer. He podido ministrar muchas familias de deportistas. Ese fue un regalo que Dios me dio, primera vez que puedo ir a un partido de tenis. Pero estuvimos con varias familias de personas que amamos, personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y recuerden que ese llamado con los deportistas de alto rendimiento no es solo un llamado mío, es un llamado de toda la iglesia para que estén orando por ellos. Y el Señor también nos concedió el regalo de poder ir a Israel. Y es una cosa asombrosa, de verdad que sí. Y no solamente porque pudimos ir a Israel, sino porque lo que no sabíamos era que íbamos en una excursión con todo el equipo de Toma tu Lugar, o sea, con Marco Brunet, con los pastores Benedetto, con Lucas Consi, y eso fue maravilloso. Si Dios les concede la oportunidad de estar allá, uno no va a Israel en un viaje de turismo, uno va a Israel en un viaje espiritual. Ir de turista, vas a sentir la tensión política, la presión que hay, pero ir en un viaje espiritual con gente que te lleva no solo por los lugares donde caminó Jesús, sino que conoce la historia del pueblo judío, conoce la historia del Mesías. Es maravilloso, porque te conecta no solamente con los hechos, sino que te conecta con el presente, te conecta con lo que Dios está haciendo en este momento. Porque Israel es el pueblo amado del Señor, e Israel es el reloj de Dios. Y Dios nos llama a amar a los judíos y a bendecir al pueblo judío, porque gracias a que Dios mismo endureció el corazón de ellos, usted y yo hoy podemos llamarnos iglesia que tiene un Mesías, que es el Señor Jesucristo. Pero también nos conecta con nuestro futuro, porque ahí en ese lugar sucederá todo cuando el Mesías regrese por segunda vez. Es maravilloso. Tengo muchas cosas en mi corazón para compartir. Yo no quiero entrar en debates teológicos ni escatológicos, porque aún hay discrepancia entre gente que sabe mucho, y porque no soy el más versado. Sé que hay gente que sabe mucho más que yo y podría explicarlo mejor, pero lo que yo sí quiero es llevarle a que seamos entendidos en estos tiempos y que podamos hacer lo que nos toca hacer, que podamos levantar la parte del muro que nos toca para colaborar con el plan de Dios en este tiempo. Y yo creo que es un momento hay que activar más la gran comisión, hay que predicar más, hay que evangelizar más, hay que modelar más a Jesús, hay que hacer más discípulos, más discípulos. Antes de salir a este viaje, recuerdan que les prediqué acerca de las 10 muchachas y de la importancia de tener aceite, y que el aceite viene por la intimidad con Dios, por estar con Dios y por estar en su palabra. Ahora quiero llevarlos en esta noche a un mayor nivel de producir aceite. Antes de ir a Israel, el Señor estaba hablándome mucho de Getsemaní, mucho de Getsemaní. Me tenía envuelto en ese pasaje, y cuando estuve allá yo me quebranté. Yo decía: Dios, aquí estuvo nuestro Señor. Hay una foto que tengo con mi esposa, si me la pueden poner ahí. Esa es la vista de uno de los lugares donde se cree es Getsemaní. Y recuerde lo importante que es para un judío orar mirando hacia Jerusalén. Por eso es que la Biblia dice que cuando Daniel oraba, gracias Cris, que cuando Daniel oraba, abría las ventanas que miraban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y usted se imagina a nuestro Salvador ahí, nuestro Rey, clamando y orando. Diga conmigo: Getsemaní. Lucas 22:39 dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba, donde estaban celebrando la última cena.
como de costumbre, diga conmigo, como de costumbre, fue al monte de los olivos. En el monte de los olivos está Getsemaní y hay muchos árboles de olivo, y la traducción de Getsemaní en hebreo es prensa de oliva. Dígalo conmigo, prensa de oliva. Eso es lo que traduce Getsemaní en hebreo. Y prensa de oliva es un lugar donde la oliva es puesta bajo presión, machacada, triturada para que salga el aceite. ¿Cuánto le gusta el aceite de oliva? Más que otros aceites, ¿cierto? Más saludable. Entonces Jesús estaba en un momento acompañado con sus discípulos en el monte de los olivos, y Jesús estaba viviendo mucha presión. Y dice que como de costumbre iba a ese lugar. Tal vez por eso fue que Judas lo encontró tan rápido, porque Judas conocía los hábitos de su maestro. Entonces él sabía que Jesús iba constantemente a Getsemaní a orar, y allá lo encontró y allá lo traicionó. Para mí era uno de los lugares favoritos de Jesús. Mateo y Marcos narran algo que Lucas no narra en el mismo pasaje, y es que con él fueron Pedro, Jacobo y Juan. Y dice el versículo 40 y en Lucas que Jesús les dijo: oren para que no cedan ante la tentación. ¿Cuál es el mejor blindaje contra la tentación y la prueba? Oración. Diga conmigo, oración. Pero la oración no es el último recurso, sino el primero. No es cuando hemos agotado todo que oramos, sino que oramos desde antes. Jesús les está diciendo: oren porque van a venir momentos difíciles. Oren porque van a venir pruebas. Oren porque va a venir dificultad. Les estaba diciendo: oren de antes para que cuando venga la prueba, la tentación, se puedan mantener firmes. Oren para que no cedan ante la tentación. La tentación ahí es prueba. La prueba va a venir. La tentación siempre va a estar, pero tenemos que orar desde antes para no ceder ante la tentación, para no ceder ante la prueba. Y con Pedro fue mucho más específico, porque a Pedro le había dicho: Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro estaba en ese grupo de 3 que Jesús había llevado y a los cuales le dijo: ore para que no ceda ante la tentación. Versículo 41 ahí de Lucas. Se alejó a una distancia como un tiro de piedra, se arrodilló y oró. ¿Cuántos han tirado piedra? ¿Y hasta cuántos metros les llega? Pero aquí a un tiro de piedra metafóricamente son 20 o 30 metros, que quiere decir que usted puede escuchar lo que la persona está diciendo. Así que ellos 3 estaban escuchando lo que Jesús estaba orando. Versículo 42, ¿qué estaba orando Jesús? Padre, si quieres te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu, diga conmigo, tu voluntad y no la mía. Jesús no le está diciendo al Padre que sí puede. Él sabe que el Padre puede. Jesús lo que le está diciendo es: papá, usted puede hacer que sus planes se lleven a cabo de otra manera, pero lo que yo quiero es que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Nos atreveríamos a orar así? Se requiere mucha valentía para orar de esa manera. Y yo creo que Jesús les estaba dando ejemplo a ellos de que habría momentos que tenían que orar así. Y quedó escrito porque es ejemplo para nosotros. Va a haber momentos en la vida donde esa va a tener que ser nuestra oración. Que por mucho que queramos que algo suceda, vamos a tener que orar que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Versículo 43, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. ¿Cuántos están en situaciones tan difíciles que necesitan que Dios envíe un ángel para que los fortalezca? Levante su mano, sea honesto, deje su mano levantada. Dice: estoy en una situación, pastor, que en serio, o sea, no sé cómo salir, ni sé cómo voy a salir. Deje la mano levantada. Las personas que están a su lado, póngala sobre ellos. Y vamos a orar como familia. Vamos a decirle: Padre Dios, tú sabes lo que está viviendo mi hermano, mi hermana. Tú sabes, Señor, que ella necesita que tú le fortalezcas, que tú le levantes, que tú le sustentes, que tú le proveas, que tú le sanes.
que tú la consueles o lo consueles, que tú le des la fuerza que necesita para salir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Después de eso, entonces tomó fuerza y dijo, versículo 44, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu. Esa palabra agonía es como cuando usted dice, no, esa persona está agonizando. O sea, estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Y es un fenómeno que solo se da en momentos de mucha presión y mucha angustia. El único que lo relata es Lucas. Mateo y Marcos no lo relatan. Pero ¿qué profesión tenía Lucas? Médico. Tal vez por eso no omite ese detalle. Ahora, para que Jesús estuviera experimentando a eso, ¿qué sería lo que él sentía? Eso fue lo que me quebrantó en estar en ese lugar. ¿Cómo se sentiría Jesús ahí? Con sus amigos, mirando su ciudad. Y en un momento de tanta angustia que hasta físicamente se manifestaba. ¿Cuántos hemos cometido un pecado alguna vez? De esos pecados que lo tiran a uno al piso, que a uno le duele horrible fallarle a Dios y que uno llora y llora y llora. Yo he cometido pecados así. Dios lo sabe y Lili lo sabe. Pero escúcheme esto, Jesús nunca cometió un pecado en su vida. Es decir, que Jesús no sabe lo que es pecar. Y hasta ese momento no ha experimentado el pecado. Y nunca lo experimentó porque él falló. Pero iba a venir un momento en que todo el pecado suyo y mío y de toda la humanidad iba a caer sobre él. Sobre un hombre que no ha experimentado el pecado. Y cuando todo ese pecado cayera sobre él, las maldiciones que vienen como consecuencia de esos pecados iban a caer sobre él. Y como consecuencia, la ira de Dios iba a ser derramada sobre él. Y él sabe eso en Getsemaní. Y también sabe que su padre no puede ver el pecado y que cuando todo eso sucediera, no iba a tener a quien orar, porque el padre iba a voltear su rostro. ¿Puede entender lo que Jesús sintió? Eso es Getsemaní. Pero aún así Jesús no abandonó la misión, no renunció al compromiso, no tiró la toalla y no se rindió. Él fue honesto con su dolor. Él expresó cómo humanamente se sentía. Pero él sometió su voluntad a la del Padre. Eso es lo que más aceite produce, familia. Cuando usted y yo en intimidad podemos decirle, Señor, que no sea como yo quiero, que sea como quieres tú. Eso es lo que más aceite produce. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Versículo 45. Finalmente se puso en pie, regresó hasta donde estaban los discípulos, pero los encontró ¿cómo? ¿Y por qué estaban dormidos? Porque estaban exhaustos por la tristeza. ¿Cuántos saben que a veces la tristeza es tan profunda que produce un cansancio que uno no puede con la vida? Uno no puede físicamente, literal, con el cuerpo. Y es casi como cuando se está entrando en una depresión. Ahora, ¿cuál era el motivo de la tristeza de los discípulos? ¿Por qué estaban tan tristes? ¿Por qué estaban tan agobiados? ¿Sabe por qué creo yo? Por la frustración y la desilusión de que las cosas no estaban sucediendo como ellos querían. Porque ellos no habían asimilado que Jesús tenía que ir a la cruz. Lo que ellos querían era una revolución que les quitara la opresión de Roma y que el reino se estableciera. Y aún después de Jesús resucitar y antes de ascender, los discípulos vuelven y le preguntan, ¿y cuándo vas a restaurar el reino? Entonces Jesús, versículo 46, les dice, ¿por qué duermen? Les preguntó. Levántense y oren nuevamente para que no sean ante la tentación. Y es como si hay dos panoramas. Cuando venga la presión, mucha gente se va a dormir, se va a perder, se va a apartar, pero otros van a hacer oración más intensa. ¿De cuál es usted?
Permítame hacer una apreciación personal, pero con aplicación a nuestras vidas. Cuando Jesús es tentado en el desierto por el diablo 3 veces, ¿Jesús venció fácil o no? Le dijo, escrito está, tan, ¿sí o no? Volvió otra vez, escrito está, tan, como una cachetada, escrito está, tan. Pero cuando se trató de someter su voluntad, le fue más difícil. Y permítame aplicar esto a nuestras vidas, familia. A veces es fácil resistir al diablo, pero es difícil entregar nuestra voluntad a Dios. Y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y lo quiero, y no me importa. Y resistimos al diablo, pero entregar nuestra voluntad a Dios, a Dios, a veces nos cuesta más. Nos cuesta más someter nuestros deseos y rendirnos para abrazar lo que Él quiere. Y yo creo que eso les pasó a los discípulos, en especial a Pedro. Mire, ¿sabe qué? Creo que Pedro aceptó a Jesús, pero no aceptó el plan de Jesús para su vida. Y yo enseguida voy a mostrarles por qué creo eso. Pero también eso nos ha pasado a nosotros, ¿o no? A mí me pasó al principio. Yo llegué a Cristo y estaba maravillado de haber llegado a Cristo, de tener un Salvador, de que iba a ver al cielo, que voy a ir al cielo. Pero después empecé a ver que no, que la inmoralidad sexual, yo dije, no estoy de acuerdo con eso. Que Dios dejó las relaciones íntimas solo para el matrimonio, yo no estoy de acuerdo con eso. Que el diezmo, yo no estoy de acuerdo con eso. Acepté a Cristo, pero no su palabra, no el plan de Él para mi vida. Y empecé a ver gente que hacía lo mismo, gente que hasta que no estaba ni de acuerdo con el día de descanso. Yo tampoco estoy de acuerdo, decían, yo no estoy de acuerdo con perdonar. Que perdone Dios, yo no, usted no sabe lo que a mí me hicieron. Yo no estoy de acuerdo que el pueblo de Israel sea el pueblo amado. ¿Me hago entender? Y a veces estamos como si queremos a Jesús, pero no estamos de acuerdo con su plan. No, eso no. ¿Por qué sucede esto, familia? Sucede porque Jesús no está en el centro. Sucede porque Jesús no es quien gobierna nuestra vida. Nosotros estamos en el centro. Nosotros queremos gobernar nuestra vida. Y tal vez sucede porque nos amamos más a nosotros mismos que al mismo Dios. El Señor me ha hablado que el 2023 sea un año de enfocar en Jesús. Es que Jesús sea el centro de todo y de todos. Pero no solo el 2023, en eso tenemos que enfocarnos por el resto de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Pedro sabía que Jesús era el Mesías. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, ¿y a dónde iremos nosotros? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero cuando Jesús le dice, Pedro, pero yo tengo que ir a la cruz y yo tengo que morir, pero voy a resucitar. Pedro se bloqueó y ¿sabe qué hizo? Tomó aparte a Jesús y le dijo, venga, hermano. Lo reprendió, dice la Biblia. Lo corrigió. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted corregir a Dios? Venga, Dios, que es que usted no sabe cómo es que es el plan. Venga, yo le explico cómo es que es el plan. Pedro amaba a Jesús, claro. Había aceptado a Jesús, claro, pero no había aceptado el plan. Tanto es así que no había aceptado el plan, que ¿sabe qué pasó? Cuando Judas llegó para entregar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Pedro andaba armado. Sacó la espada ¿o no? Pero mira las palabras de Jesús cuando Pedro rechaza el plan. En Mateo 16, 23 dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí. ¿Qué? Satanás. No porque Pedro era Satanás, pero estaba orando a favor de Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ver las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Jóvenes, jovencitas, familia, no somos guiados por tendencias humanistas, somos guiados por la palabra profética más segura que se llama Biblia. No nos guían las tendencias humanas, nos guían las profecías.
Nos guía la palabra de Dios. Y así como hemos creído en estas 42 profecías que se cumplieron, que ya son un hecho acerca de Cristo, así tenemos que creer en las que falta por cumplirse hasta que Él regrese. Amén. Retomando en Lucas, versículo 24, dice: luego Jesús dijo a sus discípulos, estoy en Mateo 16, 24. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguir. ¿Cuántos quieren ser un seguidor de Jesús? Mira lo que dice: tiene que abandonar su propia manera de vivir. Ese es el precio. Tomar su cruz y seguirle. Eso es Getsemaní. Es donde todo lo que soy, toda mi voluntad, todos mis deseos, todos mis sueños, los entrego a Cristo y me comprometo con Él para no volver atrás. Como el hombre que en su barco salió hacia una isla y después de que llegó y pisó tierra, quemó su barco para no volver atrás. ¿Cuántos barcos tienes que quemar en esta noche? ¿Cuáles son esos barcos que tienes que quemar en esta noche para no volver atrás? ¿Cómo no comprometerse con alguien que se comprometió contigo hasta derramar la última gota de sangre? ¿Cómo no comprometerse con alguien que te amó cuando incluso tú ni pensabas en él? ¿Cómo no comprometerse con alguien al que incluso hemos rechazado tantas veces y pacientemente sigue buscándonos? ¿Cómo no comprometerse con alguien que nos ha dado tantas oportunidades? Pedro falló, negó al Señor, pero Jesús le dio otra oportunidad y lo restauró. Y cuando lo restauró, Pedro no fue inferior al compromiso. Pedro fue hasta la muerte con Jesús. Le costó lágrimas, sufrimiento, dolor, pero él aprendió a orar: Padre, que sea como tú quieres y no como yo quiero. Un gran amigo me enseñó que mártir no es aquel que quiere morir, sino aquel que dejó de vivir para sí mismo. Eso es lo que produce más aceite. Cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y vivimos para Dios. La fe también es poner nuestra voluntad a los pies de Jesús. Y permítame decirle algo más: que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida es lo mejor que nos puede pasar. ¿Quién sabe lo que es mejor para usted? ¿Usted mismo o Dios? Que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida es lo mejor que nos puede pasar. Y la voluntad de Dios es el lugar más seguro en el mundo. Cuando no estamos en la voluntad de Dios, sino en la propia, siempre vamos a sentir que nos falta algo. Siempre vamos a sentir que estamos vacíos, que estamos incompletos, que no hay plenitud. Solo en la voluntad de Dios es que hallamos plenitud, sentido y destino. Solo ahí, solo enfocados en Jesús por completo. ¿Sabe qué fue lo que hizo Pedro? Se quitó él del centro y puso ¿a quién? A Jesús. Se quitó él del trono de su corazón y puso ¿a quién? A Jesús. Tanto que Jesús le dice: Pedro, cuando eras joven te vestías y ibas donde querías, pero ahora serás viejo y ya no es donde tú quieres, es donde yo te lleve. Mire, desobediencia no es solo hacer lo que a Dios le desagrada. Desobediencia también es dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios le dice a Jonás: ve a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Familia, las decisiones que tomamos no solo van a afectar nuestra vida, van a afectar nuestro entorno. Papás, las decisiones que tomes van a afectar tus hijos. Esposo, las decisiones que tomes van a afectar tu esposa. Esposa, las que tomes va a afectar tu esposo. Hijos, las que ustedes tomen también van a afectar sus padres.
¿Cómo afectó tu vida y la mía la decisión que Jesús tomó en Getsemaní? ¿Cómo la afectó? No estaríamos acá. No tendríamos un lugar eterno con el Padre donde estar. ¿Le fue fácil esa decisión? Le costó lágrimas y gotas de sangre que brotaban por sus poros. Pero él estaba comprometido con la causa. Él estaba comprometido con el Padre, contigo y conmigo. No son nuestros deseos los que determinan nuestro destino. No son nuestros deseos los que determinan nuestro destino. Por favor, dígalo conmigo. Diga, no son nuestros deseos los que determinan nuestro destino. Diga conmigo, son mis decisiones las que determinan mi destino. No vas a llegar a tu destino por tus deseos, vas a llegar a tu destino por tus decisiones. Y siempre vas a vivir un Getsemaní. Cada día de la vida, una lucha entre hacer lo que quieres y lo que Dios dice. ¿Te va a costar? Sí. ¿Me va a costar? Sí. ¿Pero es lo mejor o no? Me gustaría que cerraras los ojos ahí por un momento y que hables con Jesús. Tal vez hay algunas decisiones que necesitan ser prensadas. Deja que el Espíritu Santo te muestre, o quizás ya te ha mostrado cosas donde te dice: hey, tienes que tomar una decisión en esto. Habla con Jesús. Jesús, ¿quieres que siga insistiendo en esto o quieres que lo rinda a ti? Tal vez hay cosas que si se las entregas a Él, te las va a devolver purificadas. Pero pon tu voluntad delante del Señor y deja que Él procese lo que tiene que procesar. Y dile: Señor, yo quiero tu voluntad, no la mía. Dile: Señor, que sea como tú quieres, aunque eso signifique que no sea como yo quiero. Para mí Getsemaní es el lugar de mayor adoración, porque para mí la adoración es obediencia, o se traduce en obediencia a Dios. Jesús es primero, Jesús no es segundo de nadie. Jesús no quiere el segundo lugar en tu corazón, Él quiere el primero. Jesús no quiere una entrega del 99%, Él quiere una entrega del 100%. Y Él nos dio ejemplo. En Getsemaní Él estaba diciendo: Padre, eres todo lo que anhelo. Eres tú mi mayor tesoro. Padre, eres tú lo que sueño. Todo el enfoque de Jesús estaba en el Padre. Y todo nuestro enfoque hoy tiene que volverse hacia Jesús. Vamos a decirle que Él es lo que anhelamos, que Él es lo que queremos y mucho más.